Buenas noches, bienvenidos a Encabezados de Cabeza. Golpe de Estado. Integrantes de las Fuerzas Armadas que hablaron con nosotros desde la comodidad del anonimato desecharon por completo esa posibilidad. ¿Cómo le vamos a dar golpe de Estado a un gobierno con el que tenemos una afinidad ideológica total y al cual creemos que hay que respaldar plenamente y defender de sus enemigos por el bien de la patria? Nos aseguró un alto oficial. Estamos hablando de Chile y del gobierno de Piñera, por supuesto. La semana pasada, el INEGI hizo públicos los indicadores económicos del país. Los sectores primarios y secundarios experimentaron algunos un estancamiento y otros retroceso, con excepción únicamente del sector agropecuario, que creció más de 5%. Los expertos atribuyen este notable crecimiento a la proliferación de granjas de bots. Pemex, Petróleos Mexicanos, anunció un nuevo plan de capitalización que ahora sí convenció a los inversionistas nacionales y extranjeros y a las calificadoras. El plan consiste en una joint venture con la Fiscalía General de la República, sí, con la Fiscalía General de la República, para extraer las reservas profundas de las cuentas de Carlos Romero de Champs y Emilio Lozoya e inyectarlas a las de la paraestatal. Con eso, aseguran, alcanza para comprar hasta Arabia Saudita. El grupo de fundadores de Morena, que hace un par de semanas anunció la creación del Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, Morena, acusó a un grupo de colados arribistas de haber infiltrado y corrompido su movimiento, por lo que ahora crearán el Morena, o sea, Movimiento de Regeneración del Movimiento de Regeneración del Movimiento de Regeneración Nacional. Los abogados de Felipe Calderón y Margarita Zavala interpusieron una demanda ante el Tribunal Electoral que tiene como objetivo que los bots de Internet tengan derecho a votar y que cuenten como asistentes a las asambleas de los partidos como el de ellos. Con eso esperan, ambos, muy fácilmente conseguirán el registro de México Libre, su nuevo partido. Amigas y amigos, esto... Muchas gracias, José Luis, gracias. Gracias. De última hora nos informan de nuevos lineamientos establecidos por la Presidencia de la República con respecto a la cobertura de las giras presidenciales. La Dirección de Comunicación Social de la Presidencia sugiere a los reporteros alquilar sus propios vehículos, es decir, ambulancias o incluso carrozas fúnebres. Bueno, ahora sí, lo dejamos aquí. Muy buenas noches. José Luis, llévate esto, por favor. Ay, güey. Ya ves, tú tienes la culpa por tus encabezados de cabeza. Mira cómo dejaste todo. Los encabezados no están de cabeza, es el país el que está de cabeza. El mundo, pues, está de cabeza. Pues hay que poner orden aquí, hombre. ¿Y qué hacemos? Pues, ¿a quién le hablaron o qué? Alguien que... ¿Sí? Una persona templada y moderada para poner los ánimos tranquilitos. Ay, déjame ver. Abre. No te vayas a caer al techo, Rafael. ¡Maestro! Bienvenidísimo. ¿Cómo estás? Bien, Ya se enderezó esto, Sí. ya. René Delgado, muchas gracias. Al revés. Qué Gracias a gusto ustedes. verte. Hernández, ¿cómo Bienvenido estamos? al ¿Bien? Averno. Sí, no. Les agradezco, espero que me dejen salir. No lo sabemos aún. Vamos a ver. Oye, René, pues te queremos invitar al programa para platicar de varias cosas. Entre ellos de la relación de Andrés Manuel López Obrador con la prensa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que las mañaneras es un ejercicio inédito. Eso creo que no hay duda. Así es. Pero es un ejercicio eficaz. A casi un año de gobierno, ¿tú qué balance harías de este ejercicio de las mañaneras? ¿No tienen un tema más complicado? Sí, yo tengo un tema más complicado. Ahorita. Se va a ir complicando. entonces, se va a ir entonces complicando. vamos Estamos calentando motores. No, a ver, primero, lo primerísimo que dijiste. Yo creo que estamos en un momento de rispidez en una relación
por decirlo con elegancia, ríspida entre el poder y la prensa que él llama convencional, cosa que a mí no me halaga mucho, sobre todo el señalamiento en el sentido de que la prensa no la ve como un enemigo, pero sí la ve como un adversario. Eso es delicado. Sí, pues, bueno, Ahora, yo ahí entendí que se hablaba no de toda la prensa, no de todos los periodistas, sino de ciertos periodistas a los que a lo largo de estos... es que ese 12 es meses. parte del problema, porque incluso si personalizas los señalamientos es aún más delicado. Él sí sabe hacer política, me parece que es un hombre con enorme instinto político, pero a veces en la escala inferior, sea en los niveles de poder estatal, municipal, eso se traduce ya en actos que pueden ser hostiles hacia la prensa. Eso es lo que me preocupa. Pero además, por la interrupción, aunque haga señalamientos directos, yo creo que va reparejo. Me parece que es duro en el señalamiento, es decir, los veo como adversario. Ahora, en lo que toca a la conferencia de prensa, me parece que el presidente López Obrador es un hombre que comunica muy bien, pero no informa bien. En ese sentido, el ejercicio de comunicación, sobre todo con la base y el soporte social y electoral que tiene, creo que está satisfecho en cuanto a la comunicación, no en cuanto a la información. Ahora, a 11 meses de transcurrida la conferencia de prensa, creo que él está perdiendo la capacidad que tenía y de la cual había hecho gala de establecer la agenda. En los últimos días, yo digo que a partir del 14 de octubre, quien está imponiendo lamentablemente la agenda es el crimen. Entonces, ya no lo veo yo tan a la ofensiva como a la defensiva. Y es un problema que arrastramos pues, prácticamente ya desde hace más de 12 años. Grave, delicado. Entonces... Estás tocando un punto importante porque efectivamente desde esa fecha que señalas se desencadenan un montón de acontecimientos, todos muy graves, ¿no? O la mayoría muy graves. El tema de Culiacán, lo de la familia Levarón, una matanza de policías en Michoacán, etcétera. Y hay otros. Yo pienso que no creo que sea casual, sinceramente. Me parece que el crimen organizado es muy autónomo, pero desde el tema de Iguala a mí me quedó muy en claro que el crimen organizado sí está vinculado a sectores del Estado, de las Fuerzas Armadas, de las policías, etcétera. Y por eso no me resisto a creer que sea casual esta escalada de violencia de las últimas fechas. Híjole, Helguera, estás haciendo un señalamiento muy, muy grave. Hay un libro que para mí es casi de cabecera, de este filósofo alemán, Hans Magnus Enzensberger, que se llama Política y Delito. Y él establece un vínculo connatural entre política y delito. Incluso muchos grandes acontecimientos políticos tienen por fundamento un hecho criminal. Es decir, Rafael Leónidas Trujillo, el caso Vilma Montesi en Italia, desde luego Al Capone. Yo no estoy, es decir, sin desconocer que sí hay políticos criminales y hay criminales políticos. No necesariamente veo la escalada en razón de porque está sugiriendo una suerte de conspiración. Yo no la veo así. Sí veo que la división política, la confrontación política es campo fértil para el crimen. Cuando no logras dar un solo frente y estás incluso abriendo distintos frentes, para el crimen es jauja. Entonces, lo que tú estás diciendo, fíjate, el 14 de octubre, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, hace el señalamiento en el sentido de que sin haber logrado disminuir el número de homicidios, se ha logrado estabilizar la cifra. Dice que hay un punto de inflexión. Es un punto de inflexión, así lo califica él, porque ya no aumenta, no disminuye, pero al menos se estabiliza. Pero ese mismo día ocurre lo de Tlatlaya. Pocos días después ocurre el fallido operativo en Culiacán. Más tarde viene el operativo, el golpe espectacular al cártel La Unión Tepito, que resulta siendo un fiasco. Luego viene el amotinamiento en el penal de Morelos y viene una serie de narcobloqueos, pero no creo que sea una acción
coordinada por parte de los criminales para desestabilizar al gobierno. Hemos vivido, y no en este sexenio, prácticamente desde que equivoca la estrategia Felipe Calderón, prácticamente una situación de guerra. No creo que tenga un propósito político del nivel que tú le estás concediendo. Vamos a hacer una pausita, pero a la lista que acabas de hacer le faltan al menos 2 ingredientes. Y ahorita se los ponemos. Oye, Ya. nos vamos con la chamuca. Querido electorado, aunque tanto hombres como mujeres tenemos el derecho al libre tránsito en el país, el acoso sexual se comete diariamente en el espacio público, especialmente en transportes colectivos como el metro, los autobuses, los micros y más. Como sabes, en el combate a las distintas violencias machistas es necesario hablar de desaprender los comportamientos que discriminan y violentan a las mujeres dentro y fuera de los hogares. El acoso sexual consta de acciones que van desde las miradas lascivas, los chiflidos, las palabras obscenas, el exhibicionismo, tomar fotos, tocamientos, etc. y discrimina al excluirnos y limitar nuestra movilidad. En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este tipo de acoso se tipifica y resulta necesario, pues sabemos que el acoso sexual puede escalar a otros delitos como el secuestro y la violación. Con las redes sociales como herramienta, las mujeres han lanzado hashtags como Mi Primer Acoso, precursor del Me Too en México, con miles de tweets y publicaciones denunciando agresiones sufridas desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. Y sin embargo, poco ha cambiado a partir de esta denuncia colectiva, que es un grito de ya basta, tanto como un ejercicio de concientización social. Para llevar a esta sociedad a una convivencia sana, debemos socializar a niños y jóvenes en el respeto a las mujeres, combatir la cosificación de nuestros cuerpos y enfatizar el respeto a nuestra integridad personal. Una sociedad tan machista como la nuestra debe desaprender estos comportamientos y comprender que el espacio público nos pertenece a todos y a todas, pues las mujeres tenemos derecho también a transitar con libertad y libres de violencia en todos los espacios. Las redes sociales en México se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. Los expertos en física cuántica están estudiando el extraño caso de un expresidente mexicano cuyo nombre no vamos a decir, pero cuyas iniciales son Felipe Calderón, que en Twitter tiene 5.6 millones de seguidores, pero que en nuestro universo no logra juntar a 300 personas en una asamblea. Sus tweets logran miles de likes en segundos, pero si sale a la calle le llueven mentadas. Este fenómeno solo tiene 2 explicaciones posibles. La primera, o bien la cuenta en Twitter de Felipe Calderón está conectada a un universo paralelo en el que él es un estadista querido, respetado, amado y añorado por millones de ciudadanos. O bien, su cuenta está inflada con talleres de robots informáticos que efectúan tareas repetitivas en Internet, lo que se llaman granjas de bots. Según el universo de sus 5.6 millones de seguidores, Calderón es un hombre intachable, incapaz de mentir, de hacer trampa o de falsear el número de sus simpatizantes, y prueba de ello sería la elección presidencial de 2006. Sin embargo, en nuestro universo no hay pruebas de eso. Pues bien, resulta que en fechas recientes, un reportero le exigió al gobierno que investigara un ataque de bots. El gobierno investigó y encontró que había una cuenta de MotherBots asociada a la cuenta Tumbaburros, la cual está ligada a los políticos derechistas Juan Carlos Romero Hicks, Aurelio Nuño y a Luis Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Los padres negaron que su vástago fuera Tumbaburros. No. Pero en el universo de las redes sociales circuló un video en el que Luisito confiesa que él es Tumbaburros. La pregunta es, ¿la contratación de granjas de bot es un acto de libertad de expresión
¿O es un intento de grupos de interés por manipular a la opinión pública? Y otras preguntas. ¿Debemos tolerar esas prácticas? ¿Usted cree que Calderón y sus 5.6 millones de seguidores sean reales o que sean capaces de mentir? Y finalmente, ¿dónde estará el universo en el que Felipe Calderón es un héroe? Hiciste una lista de sucesos violentos muy precisa, pero creo que le faltan dos ingredientes muy importantes y sus consecuencias. Lo diré rápido. Primero es, claro, la aparición del general Gaitán Ochoa con una declaración francamente en términos de insubordinación. Luego una entrevista con el general Aponte Polito y después sale Trump a ofrecer generosamente invadir México para ayudarnos, ¿no? ¡Qué detallazo! Y un senador estadounidense, también no recuerdo su nombre, diciendo que ya, de plano, tenemos que tomar las cosas en nuestras manos. Es decir, por eso a mí no me parece que sea casual, decía Reyes Heroles, en política no hay casualidades. Y yo creo que no las hay. Pero además hay un efecto, todos estos sucesos violentos, especialmente el de Culiacán, tuvo un efecto muy importante y es que desarticuló el gabinete de seguridad de López Obrador. Aparentemente el primer damnificado es Durazo, que es la figura más dañada o golpeada, pero en realidad no es así. Si te das cuenta, el secretario de la Defensa es un cadáver político. No supo definirse en el momento de las declaraciones del general Gaitán. Evidentemente ya perdió la confianza de López Obrador. Está en la columna de Salvador García Soto de este jueves. Ya no está en el Palacio Nacional. El Gabinete de Seguridad fue a sesionar a Sonora después de lo del tema de la familia Levarón. Ya no fue el general Gaitán, fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Evidentemente, el general Gaitán no. Sandoval. El general Sandoval. Es decir, ese hombre ya es un cadáver político, ya perdió la confianza del presidente y no creo que la recupere. Tampoco creo que los generales de la CIA lo quieran mucho. Entonces, ese hombre ya se quedó fuera. El efecto de todo eso fue desarticular o dejar muy dañado al gabinete de seguridad. Ese es un efecto político devastador y muy importante. Y además, poca gente lo está viendo. Por eso yo no creo que haya una coincidencia en todo esto, porque estoy viendo el efecto político, que es muy fuerte. Puedo ejercer mi derecho a la réplica, supongo, ¿no? Sí. No, maestro, vamos a comerciales. No, a ver, estás haciendo afirmaciones muy fuertes. Muy fuertes. Primero, antes de abordar el tema del general Gaitán, ¿de dónde veníamos? Veníamos del hecho de ver cómo, en razón de la instrucción de no agredir o de no reprimir, se estaba abusando de las Fuerzas Armadas, por un lado. Por el otro lado, hay señalamientos constantes del presidente que en esa estrategia de seguridad le ha costado mucho al ejército. No hay ejército en el mundo que no esté construido sino para aniquilar al enemigo. Entonces, contenerte frente a la agresión o la hostilidad que hemos visto frecuentemente contra gente del Instituto Armado, no creo que se digiera fácilmente en el generalato, por un lado. Ahora, por el otro lado, sobre la base de la primera pregunta de Hernández, si, como dice el presidente, hay libertad de expresión para todas las expresiones, y que se exprese un militar, en este caso el general Gaitán, con molestia sobre el trato que está recibiendo el ejército y la desconfianza que genera la estrategia que se está proponiendo, yo no lo veo con la gravedad con que fue visto. Me gusta o no me gusta, es un debate político. El presidente califica de imprudentes las declaraciones de este hombre, que sin duda tiene otra percepción de la forma de encarar al crimen. Entonces, y yo no creo que el general Crescencio Sandoval sea un cadáver político. ¿Por qué? Porque es un hombre que fue seleccionado por fuera de la terna que se le propuso al presidente. Yo creo que él mismo estudió el perfil y no lo veo como un cadáver. Creo que está en una situación muy compleja. Muy compleja porque por un lado tiene si hay líneas de mando son en el ejército, si hay disciplina es en el ejército, y él está encarando
llevando a cabo, instrumentando una política que no necesariamente está en el marco del propósito de un instituto armado. No creo que sea un cadáver político, al contrario, creo que es bueno que los mandos se replieguen para que operen como amortiguador frente a los errores informativos. De ahí que aparezca este hombre del Estado Mayor. Pero yo no lo veo a él como un cadáver. Espero que no sea un cadáver. De veras, y lo digo con sinceridad y con ánimo de que no se vaya al otro señalamiento que tú dices, a desarticular aún más la coordinación entre cuerpos policiales y Fuerzas Armadas. Entonces, ¿no te genera ninguna suspicacia esta cadena de acontecimientos? Porque hay algo que también es un antecedente. Durante varios meses varios han comentado, han hablado sobre un posible golpe blando que se estaba articulando. Y a mí a veces me da la impresión, o en estos días me ha dado la impresión, de que sí creo yo que hay esa intención de un golpe blando. Veo yo todos los elementos. Y de pronto me parece como que como no les está funcionando, no habrá la decisión, de alguna manera, de pasar de ese golpe blando a uno ya no tan blando. Híjole, yo cuando me invitó Rapé dije, no, me están invitando a un programa, me van a dar pamba. Y veo que se cumple. No, ¿sabes para qué te trajimos? Para que nos moderes, René. No, yo estoy en un tono de moderación. No, entonces, serían dos preguntas. Una, ¿tú crees que sí hay un golpe blando, un intento de golpe blando, por lo menos de algunos sectores? Y la segunda, ¿no será, o cómo ves esta posibilidad? No, a ver, yo, justamente tomando el señalamiento de Helguera, yo estoy en un punto en el que creo que hay que moderar los pronunciamientos. Yo digo que en la música importan mucho las notas, pero importan mucho también las pausas. ¿Por qué? Porque a veces es lo que permite resaltar al sonido el silencio. Y en ese sentido, hablar de golpes duros o blandos me parece desmesurado. Es decir, sí, evidentemente reconozco que hay sectores que resisten a la propuesta política del presidente López Obrador. No me escandaliza. Sí, supongo que hay ejercicios para tratar de contenerlo. No me inquieta. Sí me inquietaría que se comience a generar una idea de que una elección democrática termine en un conflicto de proporciones no políticas. En ese sentido, no quiero ver... Sí reconozco... No sería nada nuevo, digo, están los ejemplos de Brasil. No, pero ahí es un campanazo. Ahí es un campanazo de un gobierno de izquierda o de centro izquierda a prácticamente un hombre clavado hacia el fascismo. Ahora, nada más déjame terminar el otro punto, porque tocaste un punto que ya no abordamos, que es el relativo al de Donald Trump. Es decir, lo grave de lo ocurrido este lunes pasado, 3 de noviembre, con la familia LeBaron, es que tiene ya un derrame en la relación con esa potencia que es Estados Unidos. Donald Trump, yo creo que está sacando, como lo ha venido haciendo desde hace mucho, raja político-electoral para la campaña. Claro. Es decir, yo sí que esta idea de que para combatir un ejército se requiere de otro, el del ejército criminal, y aquí está el mío, casi dice eso Trump, pega en la línea de flotación de la política combinada que quiere llevar a cabo el presidente López Obrador, atacar la causa social sin descuidar el frente, lamentablemente, del choque armado. ¿Pero por qué lo hace? Porque electoralmente le resulta muy rentable. Lo vengo diciendo desde hace mucho. Entonces, este hombre que pretende borrar de la faz de la tierra de México a los criminales está derivando su propia ganancia. Él suele hacer de la política un fenómeno de extorsión. Pero no, sí, perdón, pero es que eso es lo que hemos visto. O me cuidas la frontera o te pongo aranceles. O me detienes la migración o te construyo un muro. Es lo que decía de la política criminal, justamente. Exactamente. Esa es la extorsión política. Entonces, sí me preocupa el derrame que tiene, no tanto porque de pronto vea venir a los marines, pero sí
porque podemos volvernos a convertir en la piñata electoral de la contienda en Estados Unidos. Y creo, por lo que toca a lo que decías, Hernández, creo que es un momento en el que hay que bajarle el tono y quizás hasta modificar la tonada para no llegar a este punto que tú estás señalando. Perder por tercera ocasión la oportunidad de hacer de la alternancia una alternativa, lo pagaríamos todos. Y sería lamentable. Sí creo que el país requiere replantearse seriamente la desigualdad que hay. Pero esto, sobre la base de lo que el propio Ejecutivo dijo, que iba a ser un cambio sin sobresaltos, sin rupturas, tenemos que evitar que las fisuras no se hagan fracturas. Como bien dices, hay una confrontación de posturas, esto parece una guerra, son varias trincheras, está la informativa, la mediática, la que está en las calles, las que están en las carreteras, lo que ha pasado últimamente. En las redes sociales. En las redes sociales no se diga, o sea, son muchos frentes. Sí. ¿Cómo moderar esto? ¿Cómo relajar las posturas? Si es una evidente guerra. En la partitura. A ver, la composición del gabinete presidencial es bastante variopinto, ¿sí? Yo creo que hay voces dentro del gabinete. A ver, perdón que te interrumpa. Está Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, secretario de Gobernación, Ebrard, secretario de Seguridad Pública, Ebrard, o sea, ese es el gabinete. Perdón, no, es que uno es Marcelo, el otro es Ebrard, el otro es Casaubon. No, a ver, ahí hay una invasión de funciones, efectivamente. Pero me parece que dentro del equipo de gobierno hay voces de una izquierda centrada, de una izquierda democrática, que creo que deberían de tener mayor influencia en la postura del presidente. Nombres. Es decir, hay incluso gente que no es de izquierda, que es de algún modo una cierta garantía a que esto no pierda su equilibrio y su centro. Nombres. A mí me preocuparía que Alfonso Romo saliera. Es decir, ¿por qué? Porque es una voz del empresariado que modera. Está Lázaro Cárdenas Batel, está Alejandro Encinas. Y hay otras figuras que son eso, figuran pero no son. Hay gente que le gusta más figurar que ser. Y a veces me preocupa que el presidente no esté oyendo a su propio equipo. Y que en esa medida, en la medida en que el presidente es el eje y el pivote de la acción de gobierno, no se esté equilibrando esta. Eso me resulta delicado. Es decir, porque veo, por ejemplo, que hay un cierto descuadramiento en el marco jurídico que se está creando. Delitos graves. Se incorporan nuevos delitos graves, como el huachicol. Si esa reforma hubiera existido al inicio de año, cuando vimos el accidente en Hidalgo, Tlalhuelipan, la gente que resultó quemada por la fuga pasaría al hospital en calidad de detenido. Entonces uno dice, a ver, ¿esto cómo se resuelve? Entonces sí me preocupa que se vayan a dar campanazos en vez de recentrar los ejes de la política. Y ahí es donde sí puede cobrar fuerza las resistencias y la confrontación, porque ahorita lo que estamos viendo es una confrontación prensa-gobierno, estamos viendo una confrontación organizaciones de la sociedad civil con el gobierno, estamos viendo una confrontación seguramente al interior de las Fuerzas Armadas, estamos viendo pues se está desbaratando el partido en el poder. Y entonces, si los partidos son los pivotes de la democracia, no tiene el presidente una oposición que haga un balance de esto. Ahí es donde sí me preocupa. Si no vamos a una ruptura, pero fue una elección, no fue una revolución. Ahí es donde uno se inquieta. Oye, y hablando de esta oposición o de este contrapeso, como le han llamado, y que está como que distribuida en varios sectores, ¿no? Por un lado están, también que es algo inédito, 2 expresidentes totalmente activos, uno de ellos insultando abiertamente al presidente y el otro
con intenciones de regresar al poder en plena campaña. Luego tenemos un grupo empresarial y tenemos incluso también a los medios, por ejemplo el periódico Reforma, que yo creo que López Obrador fue muy injusto con el prestigio del diario Reforma, pero también creo que el diario Reforma es muy injusto ahorita con su propio prestigio. Creo que ha hecho una serie de cosas que van en contra de su propio prestigio. A ver, el problema que tiene Reforma lo ha tenido con todos los demás presidentes. Es decir, Vicente Fox nos echaba en cara que habíamos cambiado en cuanto él se convirtió en presidente de la República. Felipe Calderón, Carlos Salinas. Es decir, ¿por qué? Pero los que cambian son ellos, no es uno. La prensa, para nuestra fortuna, siempre está. De acuerdo con la idea weberiana, en la política hay 3 actores. Los politólogos, que estudian el poder, los políticos, que ejercen el poder, y la prensa, que lo cuestiona al poder. En ese sentido, creo que no, por eso no me acaba de gustar la percepción y el concepto que el presidente tiene de la prensa. Pero ahí digo, y ahí yo no soy de los que se tiren en el piso o se envuelven la bandera. ¿Por qué? Porque uno está para cuestionar al poder, no para complacerlo, no para colaborar. Digo, ustedes mismos en los cartones es lo que hacen. Entonces, ese capítulo para Reforma, quiero pensar como exdirector que soy, creo que no es algo así que lo inquiete mucho, ni que se pretenda sobre esa base darle más duro. A todos se les ha dado. No está haciendo política Reforma. No, y sí quisiera distinguir, porque tú me mezclas oposición con contrapesos. No, la oposición es la oposición. Y lamentablemente esa oposición está descuadrada en el país. No encuentra su tono, no encuentra su rol. Eso es muy grave, porque entonces los partidos como instrumentos ciudadanos no encuentran vehículo para manifestarse a favor o en contra. Eso es muy grave. Incluso han invertido los términos. Los partidos ya no son instrumentos de la ciudadanía. La ciudadanía es instrumento de los partidos. Y no hay una reflexión profunda de las oposiciones para encarar, debida o indebidamente, al poder que representa el presidente López Obrador. ¿Está moralmente derrotada, como dice él? Pues cuando menos está profundamente desorganizada. ¿No? Por lo menos. Y los contrapesos son variados. Hay desde institutos autónomos hasta la prensa, hasta organizaciones de la sociedad civil. Y ahí creo que el presidente incurre en una confrontación innecesaria. Quiere ver adversarios donde no necesariamente los tiene. Bueno, ya llamó a los periodistas adversarios. Yo sí creo que realmente ya es un exceso. Es que dice, no los veo como enemigos, los veo como adversarios. Dices, chispas. Pues el trabajo de uno es el del espejo, el de reflejar las cosas. Así es. Y el otro capítulo que decías, el de las redes, hoy se habla de las benditas redes sociales. Hay un punto donde estas son malditas redes sociales. Sí. Y hemos visto fenómenos, sobre todo durante la primavera árabe, cómo las redes pueden sostener o deponer a un gobierno, pero no reponer. Y cuidado, porque hoy puede sonar como música a los oídos, pero el día de mañana, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque son redes. Se tejen y se destejen, ¿eh? Sí, y ya vimos que se truquean muy fácilmente. O sea, y yo quería decir otra cosa. Si yo soy lector asiduo de tu columna, estamos hablando, tienes 20 y tantos años haciéndola. Empezó en La Jornada, ¿no? Financiero, y lleva como un cuarto de siglo en Reforma, sobre aviso. Es semanales los sábados, y yo sé que tú eres un periodista sereno, moderado, ponderado, más bien dicho. Si no te apasionas, sino haces un análisis frío y serio. Aún así, René, los análisis que tú haces sábado con sábado, que tú has venido haciendo por décadas, son devastadores. Es decir, si uno hiciera una compilación de tus columnas, entendería fácilmente por qué el país está en ruinas. Tú lo documentaste, cómo desde hace años se vino destruyendo la política.
la sociedad, la convivencia en todos cómo se pudrió todo, cómo se invadió de corrupción todo, de torpeza, de mala fe, de delincuencia. Tú lo documentaste. Por más sereno que hayas querido ser, solo leyendo tus columnas, deja tú viendo los cartones de estos dos salvajes, solo leyendo tus columnas, uno se da cuenta cómo deshicieron al país, René, a lo largo de décadas, porque tú lo documentaste. ¿Se puede arreglar eso en 6 años? Bueno, 5 que quedan. En un año no lo ha hecho, no lo ha logrado. A ver, híjole, estás planteando un asunto, voy a ser todavía más devastador para que veas que sí puedo. Es decir, lo que más me está sorprendiendo, no de la situación nacional, diría de la situación continental americana y europea, es que hay enorme resistencia a reconocer que el modelo neoliberal ya dio de sí y que está colocando en un apuro al régimen democrático. La buena noticia es que creo que es en América, sobre todo latina, donde se está tratando de ensayar algo distinto. Pero no hay, como antes, antes teníamos o bien la economía planificada o bien el libre mercado. Hoy no hay ese otro modelo. Es decir, el muro de Berlín, no el muro de Trump. Vivíamos en la serena Guerra Fría. Es decir, uno se colocaba o de un lado del muro o del otro y el mundo estaba en ese sentido configurado sobre la base de dos modelos. Desaparece la economía planificada, florece la economía de mercado, pero esta no derrama socialmente sus beneficios de manera igual, sino de manera concentrada. Es evidente que está en crisis ese modelo. Gran Bretaña no sabe ni cómo quedarse ni cómo salir de la Unión Europea. Trump quiere cerrar la economía, pero todo el mundo sabe que es muy complicado el problema. Canadá quedó... Empezando para sus propios negocios. Bueno, para sus propios negocios. Canadá entró en un apuro después de la elección. Hay 3 partes. Y si vemos naturalmente la Argentina, Chile, que era el modelo aspiracional al cual seguir, los políticos no quieren ver, sobre todo diría el clásico, los políticos conservadores, no quieren ver que eso ya dio de sí y no se ha elaborado otro modelo. La única asomo que hubo a eso fue lo que llamaba Anthony Giddens la tercera vía, que fracasó en cuanto se sumaron a la guerra del Golfo Pérsico los británicos. Pero hoy, curiosamente, no hay un modelo al cual se pueda aspirar, pero el que existe no da más. Entonces, eso me parece en extremo grave. Y otro fenómeno, la velocidad de la economía es distinta a la velocidad de la política. Es decir, sobre todo cuando la política es democrática. Estas decisiones les das un enter y sacas quién sabe cuántos fondos. Acá o te vas a la asamblea, o te vas al congreso, o te vas al simposium, y las decisiones son mucho más lentas, en tanto que la economía son mucho más rápidas. No se ha explorado qué es lo que nos está ocurriendo. Y en ese sentido, ahora voy ya a la pregunta concreta, es muy difícil dilucidar la solución. De lo que sí estoy cierto es que la recomposición del país, el reponer un horizonte nacional, no necesariamente se va a lograr en 5 años. No, pues no. Eso es grave. Porque más el coletazo del neoliberalismo, o los coletazos que va a estar dando, pueden ser mortales. Por eso es que yo sí creo que esto se puede tensar más, por eso yo no quiero precipitar una confrontación. Entonces, ojalá logremos arreglos, porque ha habido mucha muerte, mucha sangre en este país, arreglos civilizados. Pero hay desesperación, ¿eh? Pues sí. Exacto, ese es el punto. Oye, René, volviendo un poco a lo que te comentaba hace un momento, ¿tú cómo ves otro inédito de 2 expresidentes en abierto pleito constante en contra del actual presidente? Bueno, primero te criticaría, tú les das calidad de expresidentes. ¿Verdad? Bueno, hay que ser noble. Es un decir. Sí. No, a ver, yo creo que hay presidentes que ejercen el poder y hay presidentes que ejercen el no poder.
y evidentemente no pudieron. Entonces, sí me asombra, digo, es increíble, regresando a las oposiciones. Tiene su aniversario Acción Nacional, dicen que estamos retrocediendo, que vamos para atrás y resucitan a Vicente Fox, que no es el futuro precisamente. Al que habían querido expulsar hace A 2 ese años. sí, un No es el populista. futuro, pero ni es el pasado. Es No, como no, el pero limbo, es ¿no? que- Es el ejemplo del limbo desquiciado. Critican total. un supuesto populismo y traen un populista. Y Felipe Calderón, yo alguna columna relajada, porque tengo columnas relajadas muy de vez en cuando, decía que pretendía llevar a cabo un partido matrimonial, porque cuando tuvo un partido king size no le quedó. Le quedó grande. Yo creo que Felipe Calderón le ha hecho mucho daño, le hizo mucho daño a México y yo creo que ya debería de dejar de hacerle tanto daño a México. ¿Tú crees? No, a ver, yo creo que ya hablando en serio, el grave error de Felipe Calderón es que los votos, por eso los mandatos, analizar cuál es el mandato que se recibe es muy interesante. Y a veces uno vota pro, pero generalmente uno vota contra. Y no es que hayan votado por Felipe Calderón, yo creo que votaron contra Andrés Manuel López Obrador. Y si tú no tienes claridad de Funcionó por la qué campaña. razón accedes al poder, ¿crees que votaron por ti? Y eso genera ilusiones políticas. Y él lo sigue creyendo. Bueno, y él piensa que el hecho de confrontar militarmente, violentamente al crimen, es lo que hay que hacer. No advierte que su tiempo se agotó. Y eso es lamentable. Un político que pierde la noción del tiempo está perdido. Quería decirte que esta mesa, acabando el programa, se convierte en un stand de México Libre. Y queremos que te ¿Quieres afilies. afiliarte? Ahorita te damos las hojitas. Firme aquí, por favor. ¿Al partido qué? ¿Conyugal? ¿Partido conyugal? Matrimonial. Patrimonial. Oigan, pues hablando de tiempos acabados, este programa No. se acabó. René, muchísimas gracias. Al revés, a ustedes, de Espero veras, que un no gusto. te hayas arrepentido. Un placer. No, no traía chaleco antibalas, pero Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Creo que este programa los dejó como a nosotros en ascuas, porque creo que esto da para más, da para muchas otras preguntas. No, Pero gracias. muchas gracias, René. Nos veremos Muchas después, gracias en a otra todos ocasión. ustedes. me parece. Muy Nos bien. vemos, cuídense. Muchas gracias, nos vemos.